¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Es un gusto para mí el poderles saludar nuevamente después de un tiempo prolongado de vacaciones en el cual estuve visitando a mi familia en el sur de la República Mexicana. Y pues bueno, aquí de nuevo compartiendo nuevamente la palabra de Dios, que es un grato privilegio que tengo, muy motivado de seguir compartiendo la palabra de Dios, muy contento de que pueda estar con ustedes nuevamente y claro, deseando que pronto pueda ver sus rostros en vivo y en directo. Así que esperamos que pronto esto se pueda dar. El día de hoy quisiera compartirles algo que he traído en mente hace algunos días y se encuentra en segunda de Timoteo en el capítulo 2. Pablo registra unas palabras muy importantes diciéndole a Timoteo que se tiene que presentar un día delante de Dios y debe de hacerlo sin nada que lo avergüence. Yo recuerdo que en mi juventud, bueno, todavía soy joven, ¿no? Pero recuerdo que cuando estaba más joven, yo tenía un deseo y el deseo era poder jugar fútbol profesionalmente. Para lograr ese deseo yo fui a las instalaciones de los Tiburones Rojos en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz y estuve ahí queriendo hacer la prueba para ingresar como fútbol profesional, como futbolista profesional. Y cuando me fui a probar, recuerdo que me dijeron que me harían una prueba, la prueba del test de Cooper. Yo no sabía exactamente qué era la prueba del test de Cooper, pero el test de Cooper lo que implicaba era hacer una prueba de 12 minutos, una prueba de 12 minutos de resistencia, específicamente hablando. Y recuerdo que cuando hice la prueba de resistencia, los 12 minutos, antes de esa prueba yo me sentía capaz de poder realizarla, capaz de poder pasarla. Pero vaya sorpresa, que cuando hice la prueba en 12 minutos había que correr alrededor de una pista de atletismo. Y en esa pista de atletismo nosotros teníamos que darle 7 vueltas para poder pasar la prueba. 7 vueltas en 12 minutos. Sin embargo, y para mi sorpresa, no pude concretar la prueba satisfactoriamente. La reprobé en pocas palabras y no pasé. El entrenador me dijo, pues puedes seguir viniendo a entrenar con nosotros, pero definitivamente todavía no estás apto para pertenecer a la tercera división profesional. Y eso a mí me llenó de vergüenza, eso a mí me llenó de frustración, de muchas cosas, pero sobre todo recuerdo la vergüenza al ver a todos los jugadores de la tercera división viéndonos a los que habíamos presentado la prueba y la habíamos reprobado y habíamos sido rechazados. Recuerdo ver las miradas de todos los jugadores con mucha vergüenza. Y Pablo le dice a Timoteo que cuando él se presente a la prueba más importante de todos los tiempos, porque el sentido de la palabra que utiliza Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, y déjame te lo leo específicamente qué es lo que dice. Dice, recuérdales esto. Pablo le está hablando a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 14. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Pablo y le recuerda que algún día se tiene que presentar ante el juez supremo, ante la prueba más importante de toda la vida. Y es que se tiene que presentar ante el juez más importante de todo el universo, Dios mismo, Jesucristo. Y lo que le dice es que para presentarse sin nada de qué avergonzarse tiene que utilizar la palabra de verdad. Mis hermanos, hemos estado estudiando una serie de doctrinas, las doctrinas más importantes del cristianismo. Hemos estudiado los atributos de Dios, hemos estudiado la deidad de Jesucristo, hemos estudiado los pactos bíblicos
y posteriormente en el futuro vendremos a hablar de muchas doctrinas importantes. Y con con esta breve reflexión quisiera decirles que no se desanimen, que estén motivados en el hecho de aprender a cada día lo que la Escritura nos dice. Aunque Pablo en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo le está hablando específicamente a un pastor, pero creo que las palabras deberían de resonar en la mente de cualquier cristiano. Deberíamos de darle la importancia a la palabra de Dios como ninguna otra cosa. Pablo le dice que tiene que presentarse a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Debemos de ser personas que usen bien la palabra de verdad. El verbo usar en el griego es una palabra que en nuestro idioma, en el idioma español, es muy utilizada. La palabra griega es ortotomeo y la palabra orto es muy utilizada en nuestro contexto español o latinoamericano más bien. Digo español en el sentido del idioma, no es que seamos en algún sentido españoles o europeos, ¿no? Sino me refiero a nuestro contexto latinoamericano. Y la palabra orto se utiliza en muchas palabras, como por ejemplo ortodoncia. Con el ortodoncista, por ejemplo, cuando vamos a decir, vamos a ir con el ortodoncista. Otra de las palabras que se utilizan a menudo con la palabra orto, por ejemplo, cuando hablamos de la ortodoncia, que en realidad es una palabra que es muy similar a la anterior. Y así podemos encontrar alguna que otra palabra con el prefijo orto. Y lo que eso significa orto es cortar, trazar, utilizar. Y muchas versiones de la Biblia lo traducen como trazar. Orto, tomeo, rectamente. Hacer un corte recto. Y nosotros estamos estudiando la palabra de Dios porque queremos hacer un corte recto, un uso correcto de la palabra de Dios. Y principalmente por los tiempos que estamos viviendo actualmente, mis hermanos, que son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales necesitamos de discernimiento, necesitamos del conocimiento de la palabra de Dios. Pablo también le dice a Timoteo en su primera carta que en el tiempo futuro vendrán tiempos peligrosos, donde vendrán maestros que se amontonarán conforme a sus propios deseos y van a enseñar doctrinas cerradas. Pero la gente va a tener comezón de oírlo y lo va a aceptar. Espero que cada uno de los que están escuchando estas palabras, esta reflexión, sean personas que estén preocupadas por crecer cada día en el conocimiento de la palabra, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. A Jesús se le acercaron los fariseos en un momento determinado del ministerio de Jesús y le hicieron una pregunta: danos una señal de cuándo será el fin del tiempo. ¿Cuándo será el fin del tiempo? Y que para eso queremos una señal. Y Jesús les dice que hipócritas, porque ustedes saben discernir el tiempo climatológico, saben cuándo va a llover, saben cuándo va a ocurrir cierto suceso meteorológico, pero no saben discernir el fin de los tiempos. Y señal no les será dada más que la señal del profeta Jonás. Y la señal del profeta Jonás nos dice que es la predicación de Jonás a una generación que estaba perdida, pero que supo reaccionar, supo arrepentirse en el momento del llamamiento, en el momento oportuno. Y espero que nosotros tengamos también la oportunidad de meditar en el momento oportuno que estamos teniendo ahora, hoy en día, porque los tiempos están cambiando muy drásticamente. Y para saber discernir qué es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, necesitamos el uso correcto de la palabra de verdad. No tan solamente para discernir los tiempos, sino también para vivir una vida correcta en esta sociedad, para vivir una correcta delante de Dios, para que nosotros estemos agradando a Dios, que es lo más importante en la vida. Lo
Lo más importante en la vida para el ser humano debería ser agradar a Dios, agradar a su Maestro, agradar en todo sentido, en cada ámbito de nuestra vida. Pero ¿quién de nosotros puede lograr eso? ¿Quién de nosotros puede agradar a su Maestro en el sentido absoluto? Pero para eso vino Jesús. Para que cuando no alcanzáramos ese estatus, cuando no podamos alcanzar esa vida perfecta, tenemos a un abogado, tenemos a una persona que nos defiende y nos representa, Jesucristo. Jesucristo ha venido para morir por cada uno de nosotros, para entregarse, para justificarnos, para tomar nuestro lugar en ese intento que nosotros hemos hecho de presentarnos delante del Padre de manera correcta. Hemos fallado, pero Jesucristo se ha presentado como la persona correcta delante de Dios para representarnos en ese tribunal. Porque recuerden que la palabra avergonzar es una palabra que tiene el sentido, un sentido de los tiempos finales, un sentido escatológico. O sea, va a haber un tiempo en el cual tú y yo nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y lo tendremos que ver cara a cara. Y para ese tiempo, nos dice Pablo, no tenemos que presentarnos con algo que nos avergüence. Y algo que nos pueda avergonzar es que no sepamos utilizar la palabra de verdad. No sepamos quién es Dios. No sepamos cómo reaccionar ante las cosas que están sucediendo el día de hoy en el mundo. Y la palabra de Dios es una guía, es una lámpara que alumbra nuestro camino por el cual deberíamos de aprender a caminar a cada día. Mis hermanos, los estudios que estamos proveyendo ahorita, Chavo y su servidor, son estudios con el propósito de que aprendamos a conocer a Dios y que también podamos aprender a trazar la palabra, podamos aprender a leerla, podamos ver lo más importante de los atributos de Dios, podamos ver lo más importante de la relación de Dios con los seres humanos, podamos ver lo más importante de qué significa ser un ser humano en la tierra, podamos discernir qué está pasando en medio de los tiempos al día de hoy. El Señor dijo en su palabra que en el final de los tiempos habría guerras, rumores de guerras, que habrían pestilencia, que habría mortandad, que habrían ciertas señales, por lo cual deberíamos de estar atentos a todo lo que sucede en el mundo, pero más importante aún, deberíamos de estar velando en la palabra de Dios, deberíamos de estar meditándola constantemente, deberíamos de estar comiéndola en el sentido figurado, deberíamos de estar pendientes, deberíamos estar procurando, porque eso es lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2 y versículo 14, procura Timoteo presentarte a Dios aprobado. Y esa misma instrucción debería ser para cada uno de nosotros. Deberíamos de tomarlo como personal también. Carlos, o cualquiera que me esté viendo, recuerda presentarte aprobado delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, les animo entonces a que ustedes puedan continuar escuchando los estudios, a pesar de que aún no nos podemos ver. Sabemos que el desánimo viene, sin embargo, podemos confiar en que Dios, que es poderoso y grande en misericordia, nos puede ayudar con cada día motivarnos, con cada día estarnos preparándonos para la llegada del Mesías, y la mejor manera de prepararnos es conocerle a través de su palabra. Les animo entonces a seguir y les envío un cordial saludo desde mi casa, esperando que pronto podamos vernos. Que el Señor les bendiga.